Webinars BCI. En esta ocasión te presentamos el webinar Masterclass Google Maps Platform como una herramienta de gestión para el transporte. Esta sesión fue impartida como una de las pláticas magistrales del curso virtual de actualización postprofesional Información y Tecnología Geoespacial para la gestión de la infraestructura del transporte, organizada por el Instituto Mexicano del Transporte, a quienes agradecemos por la invitación. Así que no te muevas de tu lugar. Comenzamos. Quiero hacer pues ya la presentación formal de la arquitecta Marta Villanueva en esta conferencia que, como vieron ustedes con la invitación, es justamente Google Maps Platform para la gestión de transporte. Nos honra, es una excelente y una extraordinaria y reconocida profesional en el campo de las geotecnologías, con más de 26 años de experiencia. Es director actualmente de un área en esta empresa, Buffet de Soluciones Integrales, arquitecta y máster en teledetección por la Universidad Mayor de Santiago de Chile. Pero más importante que eso mismo es una enorme experiencia en diversas empresas líderes, sin duda, en el desarrollo e innovación de la generación, uso y soluciones de información geoespacial, ¿no? O de la utilización de tecnologías que tienen que ver con esto de la información georreferencial, ¿no? Es experta entonces en todos esos campos, no solo en las plataformas de escritorio o las soluciones sistémicas, sino en fotogrametría, percepción remota, cartografía en todos modos, etcétera, ¿no? Todo lo que en algunos lados se da a llamar en la geomática, ¿no? O las geotecnologías, ¿no? Actualmente especializada en ventas estratégicas dentro de esta, que es una de las empresas líderes en México, sin duda, y que es socio de negocios, socio de desarrollo de gigantes como Google Maps Platform, Hexagon Geospatial y Maxar. Yo, en vez de hablar de BSI, vamos a dejar que Marta sea justamente quien nos haga una introducción de la empresa en la que labora y representa, y darle de entrada, cederle el micrófono pues para que inicie con su conferencia. Pues muy bienvenida, Marta. Igualmente hago extensivo de nuestra parte el Instituto Mexicano del Transporte y de todos los asistentes, a ti y a Rubén Vera, que tanto nos ha apoyado y que sé bien por ti, pues que también te juega un papel determinante igual en la empresa como en la conferencia que nos ofrecen. Muy bienvenidos. Adelante, Marta. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que desde que me hiciste llegar la invitación, me emocionó mucho poder tener esta colaboración con el instituto. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero que pueda ser una sesión pues muy interesante para todos. Queremos compartirles, pues como siempre, ¿no? Tenemos muchas ideas, muchas cosas que contarles también. Y el día de hoy hemos preparado una sesión pues enfocada a el uso de Google Maps Platform como una herramienta para gestión en el transporte. Antes de comenzar la sesión, quisiera comentarles que vamos a tener la posibilidad de poder abrir los micrófonos en caso de que requieran hacernos alguna pregunta. Como bien comenta Miguel Ángel, yo actualmente soy directora comercial en la empresa Bufete de Soluciones Integrales, y pueden hacernos llegar todos sus comentarios o diferentes inquietudes que surjan a raíz de esta presentación. Aquí tienen mi correo electrónico y también les vamos a dar otros datos de contacto al final de la sesión. El día de hoy queremos tocar una serie de puntos. La verdad es que el tema es muy importante. El tema del transporte es fundamental. Nosotros consideramos que la infraestructura de transporte es una de
de los ejes, de los pilares para el desarrollo de cualquier país. Entonces, queremos hacer una breve introducción con algunas ideas centrales que hemos desarrollado a partir de este tema. Queremos platicarles un poco acerca de la misión de Google en general, cómo la tecnología de Google se ha adoptado de forma extensiva por las personas, independientemente de su edad, de su formación, de su nivel socioeconómico, de su ámbito de acción. Y eso nos habla de la masividad que ha tenido esta tecnología y de su importancia estratégica para movernos a diferentes etapas también de nuestro desarrollo personal y profesional. Vamos a hablar de la importancia que tiene esta tecnología geoespacial en el transporte. Veremos algunos conceptos específicos de Google Maps y también quisiera mostrarles algunas aplicaciones muy particulares, porque la idea finalmente de este tipo de actividades que me parecen fundamentales es que podamos sembrar semillas que nos permitan evolucionar y hacer de forma más eficiente nuestro trabajo. Bufete de Soluciones Integrales como empresa, somos una empresa que cumplimos 25 años en el mercado mexicano el año pasado. Estamos enfocados principalmente a la consultoría en sistemas de información geográfica, al desarrollo de aplicaciones a medida y a resolver problemas específicos en la operación diaria de nuestros clientes utilizando tecnologías geoespaciales diversas. Somos socios de negocios de diferentes empresas, específicamente Premier Partner para Latinoamérica de Google Maps y socio de negocios para México de Maxar y Hexagon Geospatial. Entonces, esto nos ha permitido integrar una serie de componentes, de bloques fundamentales para el desarrollo de aplicaciones muy orientadas a resolver problemas, a resolver situaciones que permiten a nuestros clientes ser más eficientes en su trabajo del día a día. Ya hemos identificado que esta relación con Google ha sido de los aspectos más importantes de nuestro desarrollo y también de la operación de nuestros clientes en varios de estos años. Vamos a cumplir ya poco más de 8 años como partner de Google y haciendo también, desarrollando soluciones con Google. Yo quisiera compartir la misión de Google como empresa, porque esto nos da una idea de la magnitud de infraestructura que necesitamos para alcanzar esta misión. Google mismo define su misión como organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Esta simple frase involucra que a nivel global Google ha construido una infraestructura para poder almacenar y distribuir todos estos datos independientemente del tipo de que se trate. Creo que esta misión va mucho más allá, ya que solamente hacerla accesible no es suficiente. Para hacerla útil, se han tenido que desarrollar diferentes plataformas y algoritmos de procesamiento de datos que permiten extraer significado y derivar conocimiento de esa información. Entonces,
hay realmente mucho que está detrás de esta misión. Y yo creo que ahí todos nos alineamos con muchos aspectos importantes que podemos aprovechar de este tipo de tecnologías. Los mapas, por otra parte, como yo bien comentaba con Miguel hace unos momentos, los mapas no solo son una parte fundamental de nuestras vidas, sino que nosotros integramos esta información. Todo lo que existe tiene un lugar en el espacio y por tanto es susceptible de interactuar con otros componentes geográficos, ¿sí? Desde los vehículos, la vegetación, las casas, los encharcamientos, los baches, todo lo que nos rodea está teniendo una importancia y un rol dentro del concepto geoespacial. En este contexto geoespacial, las APIs de Google Maps se han convertido en una herramienta fundamental para muchas industrias. Desde el lugar que nos toca trabajar, he podido ver que las empresas que tienen imbuido, que tienen muy incorporado el concepto geoespacial, han sido más eficientes y más capaces de responder, de evolucionar, de adaptarse a la situación actual de contingencia que estamos viviendo. Vamos a ver algunos ejemplos muy significativos un poco más adelante, pero quisiera mucho enfatizar este punto. La ubicación como concepto permite dar valor agregado a nuestro giro de negocios, 8, 2, sea el que sea. Y 9. Creo que tenemos aquí un poco de eco con alguna conexión. Si después nos puedes ayudar, Rubén, si hubiera alguna ok. Muy bien. Este gráfico sintetiza un poco lo que vemos que ha sucedido con la tecnología de Google, tanto en la parte de búsqueda de información como en el aspecto de los mapas. Esta ley de la difusión de la tecnología prácticamente define cómo la tecnología es adaptada o es adoptada, perdón, por las personas. Un porcentaje muy pequeño de las personas son audaces y quieren probar lo nuevo que sale antes que nadie. Y de la misma manera, un porcentaje muy pequeño de la población es resistente, es escéptica, no quiere arriesgarse, no quiere moverse de ese sitio donde ya saben hacer alguna cosa y esa forma en cómo hacen ese proceso o esa actividad no son flexibles para moverse y hacerla de una forma diferente. La gran mayoría puede ser una mayoría temprana o tardía, pero en general podemos afirmar que cuando un 18% de las personas ya utiliza un cierto tipo de tecnología, es decir, cuando saltamos ese porcentaje de los innovadores y los primeros seguidores, podemos decir que una tecnología ya ha sido adoptada. En el caso de las tecnologías de Google y específicamente de Google Maps, hemos avanzado muchísimo más en este porcentaje, ya que incluso personas que tradicionalmente no son muy dados
a los procesos tecnológicos utilizan los mapas, como señoras o señores de edad avanzada que necesitan llegar a un punto o que necesitan ordenar para que les lleven algo a su casa en estas situaciones que estamos teniendo. Entonces, este alcance que ha tenido el uso de los mapas y de los mapas específicamente de Google nos habla de una difusión extendida de la tecnología. Prácticamente ya casi cualquier persona nos dice, lo busqué en el mapa, lo vi en Google, búscalo en el mapa. Entonces, este avance en la tecnología o en el uso de la tecnología también tiene un factor fundamental que nos habla de la diferencia entre simplemente datos e información útil. Durante mucho tiempo nuestros mapas fueron estáticos, en papel. ¿Sí? Los usábamos como referencia, pero no teníamos ninguna respuesta de ellos. Hace unos 20 años aproximadamente empezamos, quizá más, tal vez casi ya 30, empezamos a usar los mapas digitales y las primeras plataformas, no solo para tener un mapa digital en un dispositivo on-premise, sino también para poder consultarlo a través de una plataforma web, o sea, en cualquier dispositivo. Estos mapas crecieron para que pudieran ser dinámicos en el sentido de que hubiera información de ese momento en ese mapa. Por ejemplo, el tráfico en tiempo real. ¿Sí? Saber en qué zonas estaban sucediendo alguna serie de incidentes para evitar, por ejemplo, esa zona. Y actualmente nos encontramos en una etapa de desarrollo donde los mapas ya no solo son inteligentes, donde nos dicen, sabes que no te vayas por esta ruta, vete por esta otra porque vas a llegar más rápido o vas a recorrer menos distancia, sino también ya tenemos la información predictiva. Si yo quiero saber a partir de información histórica, ¿cuánto tiempo me podría llevar un viernes en la tarde llegar al aeropuerto para organizarme? Lo puedo hacer con base en esa información. Y puede haber mucha otra información predictiva, como vamos a ver un poco más adelante ya en las aplicaciones. Entonces, este desarrollo de los mapas se ha dado en gran medida a partir de la masificación del uso de la información geoespacial, de la ubicación más que nada, al hacernos conscientes de la ubicación y al necesitar analizar el contexto de esa ubicación. Ya no solo es la coordenada de dónde estoy, sino a dónde voy y qué características tiene el entorno donde esa ubicación se está moviendo. Y esto pues tiene su mayor relevancia y su mayor correlación con el transporte. Las carreteras están pues cada vez con mayor, las carreteras y las calles están cada vez con más requerimientos y de flujo, ¿sí? Cada vez tenemos más vehículos, cada vez hay más unidades que se mueven en esas redes. Estos datos que vemos aquí corresponden al Departamento de Transporte de los Estados Unidos y es un reporte del congestionamiento de las autopistas. En promedio, en las áreas metropolitanas, vemos que no solo en México, sino también en otros países,
hay una congestión vial de aproximadamente 4 horas todos los días. Tal vez ahora en tiempos de contingencia hemos tenido una mayor movilidad, pero ha sido por una disminución significativa en el volumen de unidades. Sin embargo, eso no ha hecho que disminuyan los accidentes. En muchas situaciones, aquí incluso en Ciudad de México, y eso ha sido otro factor que hemos podido identificar a través del trabajo con nuestros clientes en el área de seguros, es que los accidentes aumentaron. Entonces, las vías de comunicación se han vuelto o se están volviendo más congestionadas y también ha incrementado el riesgo en diferentes momentos. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuánto dinero de inversión podemos destinar para hacer más carreteras? ¿Será realmente hacer más carreteras o calles la solución? ¿De qué manera podríamos optimizar el uso de las carreteras que tenemos actualmente o de las calles que tenemos actualmente y hacer más eficiente la fluidez o la comunicación o la movilidad dentro de estas redes? Nuestras redes son fijas, los que son móviles son los vehículos. Entonces, construir o ampliar nuestra infraestructura carretera es realmente una necesidad en muchos casos. Como comenta Miguel Ángel en su libro, que me hizo favor de regalarme, Transporte y Espacio Geográfico. El transporte es una actividad integradora del territorio. Esta palabra es muy importante porque no solo lo va a conectar, no solo nos va a transportar de un lado a otro. Esta palabra de integradora del territorio es fundamental porque es como nuestro sistema circulatorio, hablando de un cuerpo orgánico. O sea, de él depende la salud del territorio, en pocas palabras. Entonces, aprovechar los datos que tenemos actualmente para optimizar esa infraestructura es fundamental. Y para esto hay un fenómeno que sucede desafortunadamente en el área de transporte y en muchas otras áreas, que es el efecto silo. Hay contenedores de información aislados, rígidos e inflexibles que no permiten que la información fluya y pueda ser utilizada de forma eficiente para la transformación de conocimiento. Entonces, tenemos muchos elementos aislados y tenemos otros que no están aislados, pero que no están siendo aprovechados como a lo máximo que los podríamos aprovechar. Vamos a ver un poco más acerca de esto. El Departamento de Transporte también de Estados Unidos y el Consejo Nacional de Seguridad hizo un análisis del costo económico que tienen los accidentes que involucran vehículos automotores. Entonces, estos costos, pues si bien son económicos, también tienen un costo personal y un impacto directo en la economía de las naciones. Entonces, se llega a la conclusión de que estos costos en gran parte están relacionados
a esta desconexión que existe entre todos estos silos de información y lo que ese efecto de silo produce en las diferentes agencias, en los diferentes actores, tanto en las personas o los conductores individuales, las empresas de transporte público de pasajeros, las empresas de transporte de carga, las organizaciones que regulan y establecen las políticas de transporte, las organizaciones que le dan mantenimiento a la estructura carretera, las que planean la nueva infraestructura y todo ese ecosistema que representa el transporte de principio a fin. ¿Qué pasaría si pudiéramos cambiar a un esquema, de gestión inteligente? ¿De qué manera podríamos mejorar nuestra conciencia situacional? Tomando en cuenta todos estos factores de ubicación. La infraestructura de transporte es fija, está en un mismo lugar todo el tiempo, pero no tiene las mismas condiciones todo el tiempo. Entonces, ¿de qué manera podemos mejorar esta conciencia situacional de elementos estáticos bajo condiciones dinámicas? ¿De qué manera podemos coordinar respuestas a estas situaciones que se presentan en tiempo real? No un mes después, no 6 meses después, sino en el momento en el que están sucediendo. ¿Y de qué manera podemos predecir cuáles son las acciones que tenemos que tomar con base en las situaciones anteriores? Estas preguntas no se pueden responder con una sola visión o con un solo silo de acceso a datos. Los datos que cada agencia, que cada organización, que cada persona tiene son fundamentales para poder tomar esas decisiones en muchos contextos y en diferentes momentos, ¿sí? Por ejemplo, bajo ciertas situaciones, cuando se debe tener alternativas para desviar el tráfico. No puedo desviar el tráfico si no tengo a dónde desviarlo, ¿sí? Necesito tener una opción para desviarlo. Aquí vemos en este ejemplo, en una zona metropolitana de una ciudad, vemos también datos meteorológicos. Yo he estado en la carretera de Querétaro regresando a Ciudad de México y me he topado con un congestionamiento de 3 o 4 horas parados en un lugar porque hubo un deslave en la carretera, porque llovió repentinamente muy fuerte en una zona y una zona se deslavó. Y nos quedamos ahí 4 horas. Hay varios factores, como aquí vemos, aquí los datos meteorológicos y la información del tráfico que podemos combinar para responder ante esas situaciones de forma eficiente. ¿En dónde están ocurriendo ese tipo de incidentes y qué acciones tengo que tomar para mejorar ese tipo de respuestas? Esas respuestas no vienen solo de una fuente de información. Necesitamos diversificar nuestras alternativas de datos, no solo para las decisiones del momento, sino también para la planeación. Este proceso de toma de decisiones con base en el conocimiento es fundamental para, no solamente para el desarrollo del país, sino para el desarrollo de la comunidad.
Muchas veces se nos olvida que el desarrollo de un país está directamente relacionado al desarrollo de las personas. No podemos hablar del desarrollo de un país cuando ese conocimiento no ha llegado a las personas, cuando las personas, las empresas, no son conscientes de este contexto geográfico. Este es un proceso que necesitamos trabajar desde diferentes sectores. Me parece que el rol que la tecnología, específicamente la tecnología de Google, ha tenido en ese aspecto ha sido fundamental. Como les digo, porque diferentes personas, independientemente de sus características eh, demográficas, económicas, profesionales, hacen uso de los mapas en diferentes contextos. Desarrolladores jóvenes están creando aplicaciones que tienen componentes de ubicación, soluciones innovadoras que tienen componentes de ubicación y que resuelven situaciones muy particulares. Empresas privadas están también haciendo sus procesos más eficientes a partir del uso de la información, pero todos estos van siendo como elementos aislados que se prenden y se apagan en diferentes lugares. Y yo creo que hasta que más organizaciones como el Instituto Mexicano del Transporte, como las universidades, como las organizaciones de gobierno, se involucren más en este proceso, ¿sí? Y estemos más alineados todos con nuestro nivel de entendimiento y de adopción tecnológica, es que podremos hacer nuestras comunidades más eficientes y que puedan aspirar a un mayor desarrollo. Y esto se los comento porque cuando nos enfrentamos o cuando vemos esta pregunta, ¿por qué Google Cloud? Estas inquietudes que les comento son parte de la respuesta. Vamos a ver un poco más adelante qué características tiene Google Cloud. Cuando hablamos de Google Cloud, ¿de qué hablamos? Hablamos de nuestro correo electrónico, hablamos de Google Drive, donde voy a poner mis datos para compartirlos con algún colega. ¿A qué se refiere la plataforma Google Cloud? Y también, ¿por qué Google Maps? ¿Y por qué Google Maps Platform? Quisiera ver algunos temas un poquito técnicos, sin demasiada profundidad. Podemos revisar algunos temas técnicos dependiendo de el área de interés particular que tenga cada quien, pero en esta presentación nos gustaría enfocarnos mucho en la parte conceptual y poder responder las preguntas que tuvieran en este aspecto. Este año, Google Maps está celebrando 15 años. La primera versión de Google Maps salió y estuvo disponible en 2005 y era muy diferente a lo que tenemos en este momento. Durante estos 15 años, el valor que Google Maps, que la plataforma de Google Maps ha estado desarrollando es poder ofrecer a una comunidad de desarrollo, le voy a llamar, porque no solo se necesita ser desarrollador para usar Google Maps. Entonces, poder ofrecer a una comunidad de desarrollo la posibilidad de construir experiencias que incluyan la ubicación. La plataforma de Google Maps se llama de esta forma, plataforma, porque permite el acceso a un conjunto de rutinas, técnicamente llamadas APIs, que ya tienen una serie de funcionalidades predefinidas
y que se han ido enriqueciendo en el transcurso de estos 15 años, no solo con la consolidación de la información que integra Google Maps, sino también con la evolución de la nube de Google, que es la infraestructura donde vive Google Maps. Google Maps está inserto dentro de la estructura de Google Cloud. Y a través del uso de estas APIs, las empresas y las organizaciones han podido en estos años optimizar sus procesos operativos del día a día utilizando estas APIs. De esta forma, la operación no solamente se ha hecho más eficiente, han podido ahorrar dinero o han podido ganar más dinero, sino que también se ha habilitado un proceso de toma de decisiones estratégicas, ya que se consideran perspectivas que antes no se estaban tomando en cuenta, simplemente porque no las habíamos correlacionado con el espacio geográfico. Entonces, así de importante ha sido para muchas empresas tomar conciencia de la ubicación, y en ese contexto la iniciativa privada se ha movido de forma mucho más rápida para hacer una inversión en el desarrollo de componentes de ubicación. Desde la parte de Google, se consideran obsesionados con la generación del mapa del mundo. Y no solo se trata de compilar información, porque Google no es como tal una empresa de cartografía, ¿sí? No se están generando mapas catastrales como los que muchos de nosotros crecimos profesionalmente haciendo o trabajando con ellos. Para Google, mapear el mundo se refiere a la información que necesitamos para navegar el mundo, para movernos, para poder llegar de un sitio a otro, para saber dónde está la información que necesito y para poder correlacionarla con nuestros datos. Esto ha requerido, pues, primero que exista una base, que como les decía, es la base de la nube de Google, la infraestructura de la nube, lo cual es un concepto muy, muy amplio que tiene que ver de una forma muy sencilla con cómputo en la nube, pero también con muchos otros aspectos, como pueden ser inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, manejo de tablas SQL y no SQL, plataformas para creación de algoritmos, Internet de las cosas. Hay una gran diversidad de componentes que integran la nube específicamente de Google. BSI ha desarrollado varios webinars técnicos, tanto en el tema de Google Cloud como de Google Maps, y también pues los invitamos a que los consulten. Son contenidos gratuitos que difundimos a través de nuestra plataforma también, y pues están disponibles para ustedes. Desde la parte de Google, esta inversión, como les decía, va más allá de la plataforma donde viven los mapas. Se ha desarrollado hacia sistemas operativos dedicados como Android Auto, de manera que ya no se necesite un dispositivo móvil externo, sino que el auto mismo ya tenga la información o el acceso a la información de los mapas para poder transitar
utilizando esta información y teniendo acceso a diferentes funcionalidades. Aplicaciones como Waze, que en su momento nos permitieron navegar o llegar de forma más accesible de un punto a otro, y el desarrollo actual de los vehículos autónomos. El desarrollo de vehículos que se automanejan requiere tanto de hardware como de software, como de datos fidedignos que se puedan utilizar para el manejo de esta información. Un aspecto fundamental es la gente. Desde nosotros mismos, que utilizamos la plataforma de Google y compartimos esta información a través de la plataforma cada vez que la utilizamos, la integración de guías locales específicas para cada ciudad y para cada país, y la ingeniería de Google para el desarrollo de funcionalidades y disponibilidad de la plataforma. Google Maps tiene una disponibilidad global del 99.96%. Hay casos en que a veces no está disponible Google Maps. Sí, ha pasado. Hemos tenido algunos de los que llaman outage o apagones, que han sido muy pequeños en comparación con la cantidad de información que se trabaja. Y Google siempre es muy consciente de este tipo de situaciones. También podemos proveerles más información de cómo funcionan y cuáles son las especificaciones ya muy particulares de la plataforma de Google Maps en diferentes aspectos. Y finalmente está también la tecnología. Para poder hacer este mapeo del mundo, pues se requiere una gran cantidad de personas y de tiempo, pero también se requiere de la tecnología para poder hacerlo de la manera más rápida posible y continuar haciéndolo, manteniéndolo la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, se ha desarrollado tecnología que antes no existía o no se había usado de esa manera. Tal vez había varios componentes que ya existían de forma aislada, pero no se habían integrado para ofrecer la solución o para resolver esa situación en particular. Entonces, este proceso de consolidar la información de ubicación del mundo nos ha permitido evolucionar también en muchos otros aspectos que también son muy importantes. Aquí pues quisiera darles algunos números muy generales de Google Maps. Estos números ya se actualizaron hasta hace un par de años. 1 de cada 5 búsquedas en Google Maps eran ubicaciones. Actualmente este número no recuerdo si está en 2 o 3, pero cada vez buscamos más en relación a la ubicación. Y especialmente ahora en estos tiempos de la contingencia sanitaria, este proceso de la ubicación se ha potenciado mucho más, porque necesitamos saber dónde está el sitio que puede llegar hasta mi domicilio, cuánto tiempo se va a tardar en surtir el pedido que estoy haciendo, y la tienda o el proveedor de servicios que estoy solicitando necesita saber cómo llegar de forma fidedigna hasta mi domicilio o hasta mi ubicación, porque también existe la posibilidad de que yo no tenga un domicilio
fijo. A lo mejor no tengo una dirección específica que yo pudiera utilizar. Entonces, ¿qué alternativas puedo tener en este contexto? Hay muchos lugares en México, en Latinoamérica, en Asia, en África, donde las direcciones oficiales todavía no están asignadas. Hay todavía muchos domicilios conocidos o rancho 123 que no tienen una ubicación como una dirección oficial. Entonces, tenemos muchos retos en términos de información geoespacial y no solo en cuanto a retos de generación cartográfica. Yo sí quisiera hacer mucho esta diferenciación porque no es el objetivo de Google generar un mapa como los que tradicionalmente estamos acostumbrados en el ámbito de GIS, sino consolidar la información de ubicación a nivel global en un modelo de negocios que sea accesible en cualquier parte del mundo con las mismas funcionalidades, con las mismas bondades funcionales, que no haya diferencias en Argentina, en Colombia y en México, sino que sea el mismo mapa con la misma calidad. Y esto está pensado específicamente de esa forma, con una visión global para la utilización de negocios. ¿Sí? O sea, un negocio que tiene operación en varios países necesita poder estandarizar su uso de la información dentro de sus políticas de trabajo, dentro de sus políticas de operación. Pues por eso es este concepto tan importante. La plataforma de Google Maps se divide en 3 grandes categorías. Estas categorías están pensadas para resolver una serie de problemas específicos. Estas 3 categorías corresponden a mapas, rutas y places. Cada una tiene un conjunto de APIs o de rutinas muy específicas que nos van a permitir realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, la categoría de mapas nos permite tener un mapa base, ya sea de línea o satelital, que yo pueda utilizar para mi aplicación como referencia. La categoría de rutas me va a poder permitir tener uno o varios puntos en los cuales yo quiera trazar una ruta y me va a dar las indicaciones para moverme en esa ruta. Pero más allá de eso, me va a poder permitir no solo calcular la ruta, sino calcular las distancias, calcular los tiempos y tomar en consideración el tráfico en tiempo real. También, si hubiera zonas donde no existieran esas carreteras o esos senderos o esos caminos mapeados de forma oficial, me va a permitir compilar mi propia información para que yo pueda correlacionarla en mi proceso de ruteo. Y finalmente, la categoría de places va a estar enfocada hacia los lugares representativos, ya sea como puntos de interés público, ¿sí? El hospital, la tienda, el supermercado, la farmacia, la oficina de gobierno, pero también todos aquellos pequeños negocios que cada uno de nosotros puede dar de alta, como el café de la colonia, la estética, el estanquillo, el sitio del mecánico, la vulcanizadora. ¿Sí? También me va a permitir ubicar direcciones y obtener coordenadas, o a partir de una coordenada derivar la dirección postal conocida
más cercana. Entonces, todos estos conjuntos de APIs se integran para poder crear las aplicaciones a la medida de un caso de uso en particular. En este caso, ya no estamos hablando de un sistema muy grande que va a realizar diferentes procesos geoespaciales complejos de análisis, sino que vamos a desarrollar un aplicativo que va a resolver un problema específico. Como lo que ha sucedido un poco a nivel del desarrollo móvil. Antes teníamos plataformas muy grandes, voy a decir el nombre, espero que no sea inapropiado, como Photoshop. Teníamos Photoshop, lo instalábamos en nuestro computador y hacíamos 300 funciones en fotografías digitales, en pintura digital. Existía el famoso CorelDRAW para dibujar y hacer cuestiones de diseño muy complejas. Cada una de esas tenía cientos de comandos, como AutoCAD. Ahora tenemos aplicativos que se instalan en un teléfono móvil y que con 2 clics mejoran una fotografía. A lo mejor sí es una fotografía que se va a publicar en una red social, pero muchas personas trabajan con ese tipo de dispositivos. A lo mejor hacemos un censo de cierto tipo de instalaciones, por ejemplo, de señales de tráfico, utilizando un celular con posición. Entonces, el alcance de las aplicaciones que usan la ubicación en términos profesionales se ha expandido exponencialmente a través del uso de Google Maps. Estas rutinas, el objetivo es justo poder crear las aplicaciones a medida para el caso de uso necesario de ese negocio o de esa organización. Y puede ser tanto en un ambiente web como en un ambiente móvil. Cada vez más, un mayor número de operaciones se realizan en el dispositivo móvil. Tal vez muchos de ustedes están ahorita accediendo a esta plática no desde su computadora, sino desde una tableta o desde un teléfono celular. Entonces, el componente de ubicación también es fundamental en aplicativos que puedan operar de esta forma. Y yo quisiera sintetizar un poco este proceso. Este proceso le hemos llamado el flujo de trabajo de los datos a la inteligencia. ¿Cómo pasamos de tener un conjunto de datos, un conjunto de datos ni siquiera organizado, sino llamémosle una acumulación de datos a la inteligencia? Desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Todos estos datos pues están integrados por ciertos conjuntos de palabras, de números, de imágenes, de tablas. Son datos sobre los cuales necesitamos realizar una serie de actividades para darle sentido. ¿Sí? Desde luego hay que recolectar estos datos, hay que compilarlos, es lo que hacemos como parte de los procesos de censo, de encuesta, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Y qué características tienen? Pero después es necesario clasificarlos, categorizarlos, cuantificarlos, hacer cálculos sobre esta información, sobre estos datos, perdón. Y a partir de estos procesos es que derivamos información. Ya no solamente tenemos datos aislados, sino que podemos enlazar estos datos para realizar operaciones de contextualización,
para relacionarlos con otros elementos contextuales, realizar comparaciones, poder filtrarlos, analizarlos, priorizarlos y entonces poder enmarcar una situación con base en esa información. Llegar hasta este punto nos permite poder desarrollar procesos de conocimiento. Es decir, yo voy a generar una serie de procesos derivados de esta información que me van a permitir tomar decisiones. Yo ya voy a establecer una teoría, un axioma, ya tengo un marco conceptual para un plan de desarrollo de una región, de una ciudad, de un país. Y entonces ya puedo hablar de estructurar y tomar decisiones y pues, incidir, digamos, en los procesos territoriales. Hasta aquí nos hemos quedado en muchos proyectos. En los últimos 26 años que he trabajado en este medio, he visto que nos hemos quedado hasta aquí. Hemos hecho proyectos muy ambiciosos y con gran participación de profesionales latinoamericanos, porque los he visto en toda Latinoamérica, pero no hemos llegado aquí, a la inteligencia. Y esto es porque este conocimiento debe ser asimilado. Necesitamos que las personas puedan integrar este conocimiento en su proceso de vida, de trabajo, de comunicación. Y lo vemos muy claro en lugares como la Ciudad de México, donde nos seguimos inundando porque las personas seguimos tirando basura en las calles. Y hace una semana, quizás, teníamos zonas completamente inundadas donde personas perdieron todo lo que tenían en sus casas porque se les inundó una parte importante de su vivienda. Y es que estas decisiones que tomamos de forma individual, como tirar la basura en la calle, terminan teniendo una afectación comunitaria significativa y terminan teniendo un costo económico, social, de seguridad muy, muy importante. Entonces, no podemos hablar de que llegamos a la inteligencia cuando todavía nos siguen pasando situaciones como estas. Pero bueno, este es el proceso y hacia ahí tenemos que dirigirnos. ¿Cómo se da este proceso de inteligencia con Google y con Google Maps? Para empezar, en la parte de datos, ya contamos con la plataforma de Google Maps que nos permite tener este mapa base y poder ver no solamente el mapa de línea, sino la imagen satelital histórica, la foto de la calle con diferentes características descriptivas. Tenemos básicamente datos. Cuando utilizamos las APIs, por ejemplo, para generar una ruta, para calcular una isócrona, para definir un área de influencia de un negocio, para generar una aplicación de crowdsourcing donde mis usuarios me manden información respecto al servicio que requieren, respecto al problema de su comunidad, respecto a lo que no funciona, empiezo a compilar y a derivar información. Y cuando puedo generar acciones, cuando puedo definir si de todas estas opciones voy a seguir esta ruta o voy a definir este territorio de cobertura para mi
negocio o para mi organización de apoyo a la comunidad, entonces estoy aplicando esa información para un proceso de toma de decisiones donde ya aplicamos este conocimiento. Y en la parte de inteligencia, la plataforma de cloud nos permite tomar una serie de componentes, de unidades, llamémosle bloques estructurales de procesos que nos permiten crear nuestros propios procesos. Este es como un primer paso en el proceso de inteligencia, pero muchos jóvenes ya lo están haciendo. La plataforma está abierta para que cualquiera pueda usarla, y uno de los axiomas fundamentales de Google es las plataformas abiertas, la nube abierta, código abierto. Entonces, esta filosofía de disponibilidad de la información y del conocimiento ya está ahí, y cada vez más personas jóvenes están teniendo acceso a esta información para reconfigurar todo este camino de datos e información y darle otro sentido, que me parece que es lo más importante de este contexto. Google Cloud nos permite gestionar datos de forma masiva en un ambiente seguro. Pero no solo necesitamos, como les decía, un lugar donde vamos a almacenar la información, porque eso simplemente sería pasar de un silo on-premise o de un silo legacy a un silo en la nube. No solamente se trata de tener un lugar donde poner muchos datos de manera masiva. Se trata de que esos datos estén disponibles en cualquier parte, desde cualquier dispositivo, que tenga la posibilidad de analizarlos y de obtener valor de esos datos, y que también lo pueda hacer de una forma segura. Quisiera mostrarles un par de aplicaciones que utilizan, no lo voy a hacer grande porque el menú de Zoom se me atraviesa un poco, pero quisiera mostrarles dos aplicaciones de Google Maps que sintetizan un poco esta importancia que tiene la ubicación y el rol fundamental que la ubicación tiene, especialmente para el proceso de gestión del transporte. Aquí podemos ver una zona en el norte de México donde, bueno, si vemos la imagen de satélite, vemos que hay zonas urbanas, pero también hay mucha zona rural, ¿sí? O sea, básicamente aquí es una zona rural, es una zona productiva. Por ejemplo, aquí vemos como una serie de coordenadas, ¿sí? Nos ubican para poder ver dónde está esta ubicación, que es el Campo Menonita número 38 en Chihuahua. Si nos acercamos lo más posible a esa zona, pues aquí podemos ver cómo es el Campo Menonita número 38. ¿Sí? O sea, si vemos el mapa, podemos ver que pues no hay calles y muy probablemente menos haya números oficiales en esa zona. No sabemos ni siquiera a qué. Aquí hay una que se llama Campo Menonita, pero en realidad no sabemos si pertenece a una ciudad, a una comunidad, a una localidad. Son unas construcciones aisladas, ¿sí? Este tipo de situaciones se dan en muchos
en muchos contextos, en muchos lugares. ¿Qué pasaría si esta persona que vive aquí o estas personas que están aquí quisieran un crédito bancario o cierto financiamiento o quisieran recibir algún tipo de insumo, ¿sí? Que les mandaran por mensajería algún tipo de insumo? ¿Cómo se puede llegar hasta esa ubicación? Sí, tenemos la coordenada, pero no todas las personas, especialmente los que no sean técnicos como nosotros en este tipo de campos, entienden las coordenadas geográficas especialmente. ¿De qué manera podemos traducir eso a algo que pudiera ser utilizable o interpretable? Google ha disponibilizado a través de su plataforma y de Places Plus Codes. Plus Codes es este código numérico alfanumérico, perdón. Es una combinación de números y letras que va generando un grid en todo el mundo y que permite que cualquier ubicación, noten cómo si yo le doy clic aquí, puedo obtener una ubicación para diferentes puntos. Y es diferente para cada uno de los que voy seleccionando. Este código plus se está utilizando ya en muchos países como una dirección. Les permite a las personas oficializar su posición, el sitio donde viven, como decíamos al principio, el lugar donde están en el espacio, para ser reconocidos y poder hacer un trámite, poder tener acceso a una beca, a un crédito, a una línea de teléfono, a un servicio de algún tipo. Este Plus Codes se puede utilizar de forma muy accesible en combinación con cualquiera otra de las APIs. Aquí estamos viendo una primera API que es el mapa base. Este es el API de Maps, la que nos trae la imagen de satélite. Aquí con la coordenada y el Plus Codes estoy utilizando el API de geocoding. Y vamos a utilizar alguna de las APIs para calcular una ruta. Por ejemplo, yo la dirección que me sé bien es la dirección que tengo en Ciudad de México. Entonces voy a calcular la ruta, ¿sí? Desde mi ubicación, donde estoy actualmente en Ciudad de México, hasta aquí, hasta el Rancho Menonita, número 38 en Chihuahua. Y aquí podemos ver la ruta que me da en este momento que la estoy calculando y me dice, mira, tienes que salir y tomar por Miramontes, por Canal de Miramontes, hasta Río Churubusco, y vas a venir por toda esta zona y te vas a tardar 18 horas y 10 minutos en recorrer los 1585 kilómetros que hay desde donde estás hasta el Rancho Menonita número 38 en Chihuahua. Y esto sucede sobre la red sobre la infraestructura de transporte. Al menos la que está representada dentro de Google Maps. Aquí no estoy considerando el tráfico en tiempo real, ni tener quizá otras paradas u otros puntos donde me tuviera que detener en el camino, pero se pueden considerar. O sea, por eso me parece muy importante este concepto que plantea Miguel en su libro del transporte como un elemento de integración del territorio. Porque hay operaciones que tenemos que considerar no solo dentro de una ciudad, sino a nivel regional y nacional. Y necesitamos poder considerar todas las opciones,
desde aquellas zonas urbanas que tienen una ubicación, que tienen una dirección, hay una calle y un número, hasta aquellas como esta, ¿sí? Sí está lejos, donde no la tienen. Bueno, todavía me falta un montón, mejor me voy a dejar. Donde no la tienen, donde no hay una ubicación geográfica. Bueno, sí hay una ubicación geográfica, perdón, no hay una dirección. No hay una dirección oficial a donde yo pueda llegar. Porque el territorio es multidisciplinario, por así decirlo, o multidimensional en este aspecto. Entonces, Close Codes nos permite tener este tipo de cálculos y de análisis que podemos llevar a cabo. Otro aplicativo de Google Maps que también tiene que ver con la ubicación está relacionado también con el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de áreas de influencia, típicamente pensamos, tengo un punto, voy a definir el radio de un círculo y entonces dibujo un círculo perfecto de mi área de influencia. Pero cuando nos movemos sobre la red de calles, especialmente en una ciudad, esa aproximación al análisis zonal, pues no es tan preciso, porque dependiendo de la dirección de flujo de esa calle, dependiendo de la hora del día y la cantidad de tráfico que haya en esa zona, pues no me voy a mover con la misma rapidez o no voy a poder recorrer la misma distancia. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, y yo le digo, bueno, quiero calcular cuál es la zona a la cual puedo llegar desde este punto en 5 minutos. Ese proceso de cálculo temporal se llama isócrona. Es la distancia que yo puedo recorrer, ya sea en algún tipo de transporte, en una cierta cantidad de tiempo. Esa isócrona es un área, es un área espacial temporal. ¿Sí? Por ejemplo, a partir de esta zona, yo puedo avanzar en vehículo hasta aquí en 5 minutos y puedo avanzar hasta aquí en 5 minutos. Aquí pueden ver cómo, pues, en términos de distancia es muy diferente, pero en términos de tiempo, esta es la radiografía temporal de ese tiempo de recorrido. ¿Sí? Y eso es en este sentido, o sea, del punto hacia afuera. Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber, esto tiene sentido si yo voy a hacer, por ejemplo, un análisis para entrega? ¿Sí? Esto es una pizzería y necesito saber a cuáles puntos puedo llegar en 5, 10, 30 minutos. Pero ¿qué pasa si es a la inversa? ¿Qué pasa si es una oficina de servicios y yo quiero saber cuáles son las áreas que pueden llegar hasta mi oficina en 5 minutos? ¿O cuáles son las zonas que son accesibles a mi oficina en 5 minutos? Ahorita estoy calculando lo que se denomina como la isócrona inversa. Recuerdan que desde aquí, cuando era desde ese punto, cuando me movía hacia atrás, solo llegaba hasta aquí, poco antes del circuito interior. Bueno,
cuando se trata de la inversa, cuando se trata de qué puntos pueden llegar hasta mi ubicación en 5 minutos, vemos que la conformación es muy diferente. En este caso, esta zona hacia el este tiene la menor capacidad de llegar hasta mi oficina. Entonces, cuando yo hago mi análisis, no solo de mercado, sino de servicios, tengo que tomar en cuenta este tipo de situaciones. Jonathan me pregunta cómo se puede acceder a dichas APIs. ¿Se descargan o se paga una licencia? Actualmente, Google tiene dos modelos de uso de la información. Cualquier persona que tenga una cuenta de Gmail puede utilizar las APIs y tiene hasta $200 mensuales gratuitos, sin costo. Eso es para aprender a utilizarlos, para poder hacer algunas pruebas. Típicamente, incluso hasta un uso moderado puede ser usada en ese contexto. ¿Sí? Cualquier persona lo puede hacer directamente. No necesita, en este caso, a un partner o a un socio de negocio para hacerlo. Google tiene dos modelos de acceso a sus APIs. Uno que es directamente con Google a través de desde esta opción. Y si necesitaran más de $200, entonces pueden pagar con una tarjeta de crédito. Estas tres APIs que yo mencionaba anteriormente, no esas tres APIs, estas tres categorías, pues, ¿dónde están las diferentes APIs? Se cobran por consumo. Cada 1000 llamados de cada una de estas APIs tiene un costo y tiene un costo diferente. Entonces, es como el tanque de gasolina de tu auto. Tú lo llenas y si te mueves mucho, pues consumes más gasolina y si te mueves poco, pues consumes menos gasolina. La diferencia en el caso de Google con la gasolina es que mientras más consumas, el costo por API disminuye. O sea, maneja un esquema de descuentos globales por uso de las APIs. Para tener acceso a ese volumen de descuento especial, Google recomienda hacerlo a través de un partner. Y en ese caso pueden contactar con empresas como BSI y nosotros les podemos ayudar a hacer un dimensionamiento con base en su aplicación del tipo de consumo que pueden necesitar. Pero inicialmente pueden acceder a la plataforma de forma directa y de forma gratuita. BSI tiene dos webinars en su página web, que ahorita les voy a compartir la información, donde explicamos a detalle. Es un webinar de cerca de 1 hora, donde viene cada una de estas APIs. Bueno, ese es un poco más corto, ¿sí? Es como de 40 minutos. Se explica cada una de las APIs y qué hace. Y tenemos otro webinar, otra sesión, donde explicamos cómo pueden habilitar su cuenta para empezar a hacer uso de forma gratuita. ¿Sí? Esas dos alternativas la pueden consolidar y esa licencia que mencionas, Jonathan, esa licencia premium ya no existe. El modelo ahora se llama Google Maps Platform y es un modelo por consumo con base a lo que tú utilices. ¿Sí? Espero haber aclarado la pregunta. Muchas gracias.
como les comentaba, este tipo de desarrollos ha hecho que Google sea innovador en el transporte. BCI tiene muchos clientes en el área de empresas especializadas en rastreo de vehículos, logística, planeación de rutas, porque es un aspecto fundamental para la operación de estas empresas y de sus clientes. Entonces, y eso es únicamente en México. A nivel global, Google ofrece este tipo de soluciones a empresas que mueven grandes cantidades de carga marítima o terrestre, por ejemplo, y basan sus soluciones y su operación tanto en la plataforma de cloud como en la plataforma de mapas y en las diferentes aplicaciones de cómputo en la nube, almacenamiento, tecnologías serverless para consulta de datos masivos de información, Internet de las cosas e inteligencia artificial. Entonces, es un contexto muy amplio para poder ofrecer soluciones integrales para el transporte a cualquier escala, ya sea a escala de una ciudad, a escala regional, de un estado, de un país, o a escala global, donde yo tenga que considerar tiempos de desplazamiento, tiempos de movimientos de forma masiva de un país a otro o de una región a otra. Entonces, lo interesante en este caso es que aunque no seamos una empresa global, podemos podemos aprovechar las ventajas que un sistema de ese tipo tiene de forma local y tener acceso a todos esos beneficios que empresas muy grandes tienen en diferentes partes del mundo. Aquí un pequeño resumen, ¿sí?, de los close codes. Esto está completamente abierto, forma parte de las APIs de GeoCoding y de Google Places. Entonces, si ustedes usan Google en la plataforma y buscan algún negocio o su propia casa, van a poder ver que ya tienen un Google Plus asignado y que funciona en cualquier plataforma. Si ustedes hacen un pedido a su casa y la empresa que está utilizando, que les está brindando este servicio, está basada en Google Maps, ustedes no tienen que poner su dirección. Ustedes pueden poner ahí nativamente su plus codes y va a funcionar y va a llegar su pedido a su ubicación. Y en el caso de las isócronas, quería mostrarles este ejemplo que es igual la isócrona normal y la isócrona reversa o inversa para un punto en Avenida Constituyentes, que es en la Ciudad de México, para que vean el impacto que la dirección de flujo puede tener en la conformación de un área temporal estándar o homogénea, ¿sí? Aquí es el mismo punto y movernos ya sea de ese punto hacia afuera o desde el exterior hacia ese punto nos da un área temporal significativamente diferente. Entonces, esta visión es muy importante en nuestros diferentes procesos de operación y de toma de decisiones. Saber que estos contextos de ubicación no solo dependen de un punto, sino que dependen de muchos aspectos y son dinámicos. El gran valor que tenemos desde la parte de Google
tanto de Google Cloud como de Google Maps, es la posibilidad de integrar múltiples datos de forma flexible para poder ofrecer soluciones a diferentes niveles. Por ejemplo, aquí tenemos toda una serie de tecnologías que se están desarrollando e implementando a nivel de Internet de las cosas en transporte, ya sea para medir la cantidad de autos que pasan por una caseta, con qué velocidad, dónde se inundan, las cámaras, X cantidad de dispositivos en las que ustedes seguramente tienen mucha mayor experiencia, y hay una plataforma y un conjunto de componentes dentro de esa plataforma que permiten integrar los datos de esos dispositivos dentro del sistema de transporte y también poder interactuar con una serie de componentes on-premise, porque sabemos que hay muchas cosas que tienen que seguirse manejando on-premise de forma local y de forma interna, pero eso no implica que no se pueda interactuar o explotar las características y las bondades de la nube con esos datos. E incluso poder integrar información de otras fuentes, como por ejemplo los datos meteorológicos, que en este caso de NOAA. Poder integrar información o procesos de inteligencia artificial a partir del desarrollo de modelos y finalmente poder disponibilizar para ejecutivos, para ingenieros, para usuarios o para personal de campo diferentes aplicativos dedicados, orientados específicamente a lo que cada quien necesita, integrando todos estos componentes que vemos aquí, incluyendo la parte de Google Maps. O sea, Google Maps es un componente dentro de toda esta arquitectura que se puede llegar a integrar. ¿Cuál es el proceso? Si habláramos de conclusiones, ¿hacia qué tenemos que enfocarnos? Lo primero es la base. Hay una serie de cimientos, lo que le llamamos la fundación, y aquí es donde el efecto silo nos pega de manera más significativa a las diferentes organizaciones. Necesitamos romper ese efecto silo y poder crear esta base de datos donde hay información de las agencias, de las organizaciones, de los usuarios y de plataformas como Google Maps para tener este contexto actualizado y disponible. En la siguiente etapa es la optimización. Es donde impulsamos procesos de analítica inteligente. O sea, esos datos voy a poder analizarlos y aquí es conveniente que yo aproveche lo que existe en la tecnología de la nube. Y finalmente, poder realizar un proceso de transformación, donde este proceso de toma de decisiones, esta información, este conocimiento pueda transferirse también a los clientes, a los usuarios, y se pueda cerrar el círculo y podamos establecer un proceso continuo de desarrollo. O sea, que podamos apuntar hacia un proceso de desarrollo no solo organizacional de las empresas o de los individuos, sino también de las organizaciones y de las agencias de gobierno. En este contexto, quisiera pues invitarlos a que
conozcan un poco más de BCI, los invitamos a visitar nuestra página web, nuestras redes sociales, donde, como les comento, tenemos publicados varios contenidos como este webinar o como esta sesión que desarrollamos para el Instituto Mexicano el día de hoy. Tenemos sesiones conceptuales en diferentes temas y también tenemos sesiones técnicas en diferentes tecnologías y plataformas, y ustedes pueden tener acceso a estos contenidos para diferentes fines, ya sea para autoaprendizaje, para tener ideas, para conocer más acerca de la tecnología. Ustedes pueden revisar esta información. Les agradezco mucho, Miguel, muchas gracias por la invitación a esta sesión. Ha sido muy interesante estar con ustedes el día de hoy. Claro, Marta, al contrario. Muchas gracias a ti, a Rubén Vera, a la empresa, por supuesto, por el apoyo y por compartirnos esto, que espero que a todos les haya resultado tan interesante como a nosotros. Agradecemos a todos los asistentes, sin duda. Muchas gracias, Miguel. La verdad, deseo que tengan mucho éxito en su seminario. Me parece que son iniciativas muy importantes. Qué bueno que están realizando esta primera edición online y pues que tengan mucho éxito y que tengan unas sesiones muy productivas en las semanas que les quedan de trabajo. Muchas gracias Marta, ¿no? Así ha de ser. Te lo agradecemos mucho, un abrazo y espero verlos pronto.